Si es para mí, démelo suave, pero si es para Cristo, déselo fuerte. Hay algo que se llama etiqueta y protocolo. Y la etiqueta y protocolo dice que enseña que los aplausos a los honorables se le da por encima del hombro. Por eso, si usted puede aplaudir fuerte, aplauda fuerte por encima de la cabeza. Aleluya. Por encima de la cabeza, reconociendo de que Él es alto, de que Él es sublime. Aleluya. Déselo con vida porque usted está vivo. Yo creo que esta es la congregación de los vivos. Aleluya. Yo no sé si aquí hay un vivo en el espíritu, pero la Biblia dice que los que vinieron a Él, aleluya, han pasado de muerte a vida. Y yo no sé si hay alguien agradecido de esa vida, gloria a Dios. Yo no sé si alguien agradece de la vida eterna que solamente en Cristo Jesús nosotros podemos obtener. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Yo no sé cuánto levantan manito santa a Dios, pero yo estoy agradecido de un día más de hablar de su grandeza. No somos merecedores de su gracia. Aleluya. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Eres más que bienvenido en este lugar. Yo sé que tú has estado aquí, te hemos estado invitando, pero no está de más decirte: bienvenido, Espíritu Santo. Toma nuestro pensamiento. Tú eres el Paracleto, tú eres el Consolador, tú eres el Ruá de Dios, tú eres el dador de la vida. Aleluya. Tú eres el lirio entre los valles, tú eres la rosa de Sarón. Aleluya. Tú eres la roca que destila de ella agua viva, agua que brota para vida eterna. Aleluya. Tu palabra es más dulce que la miel y más purificada que la plata. Aleluya. Y si nosotros buscamos tu palabra como la plata, dice tu palabra, en ella encontraremos, porque ella hace, aleluya, al sencillo Dios, Señor, al simple lo hace sabio. Ella aumenta nuestros días. Aleluya. Gloria sea Dios. Gloria sea el Espíritu Santo de Cristo. Él está aquí entre nosotros. Aleluya. Él se establecerá, Él se establecerá, Él se establecerá. Aleluya. Él habita en los que están humildes y quebrantados de espíritu. Yo no sé si aquí hay alguien que esté quebrantado y sea humilde de espíritu, pero yo aprendí que el Dios eterno, dice Isaías, al alto y sublime, el que habita en la eternidad, y con el quebrantado, aleluya, y humilde de espíritu. Yo aprendí que Dios no habita con los altivos, Dios no habita con los que visten bien, Dios habita solamente con gente que se han quebrantado, aleluya, que lleven su marca, que lleven en su cuerpo la marca del Evangelio de Cristo, aleluya, que muestren en la tribulación, la muerte, aleluya, que lleven su cuerpo en sacrificio vivo. Aleluya. Él habita con la gente, aleluya, que son, aleluya, humildes. Aleluya. Y los humildes son aquellos que han aprendido a morir para Él, que han aprendido a vivir para Él, que no se han despojado de sus deseos y pasiones. Aleluya. Para agradarle a Él. Aleluya. Tal vez te diga que tú eres loco, porque tal vez cambiaste de vestir, tal vez habla diferente, ahora menciona a Dios todo lo que hace. Porque me digan loco, que me digan lunático, que me digan radical, pero esta locura es poder de Dios. Yo amo esta locura, aleluya. Y cuando yo estoy en esta locura, el poder de Dios se manifiesta, las cargas se van. Gracias, Espíritu Santo. Conmigo en el libro de Mateo capítulo 8. Quiero ser preciso y conciso con esta palabra. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, la lectura del versículo 1 en adelante. Aquí será, pues, estará basado en nuestro sermón de esta mañana. Y mientras usted lo va buscando, éticamente me presento. Mi nombre es John Jiménez. Aleluya.
Soy siervo de la casa, consiervo de cada uno de ustedes, casado por la misericordia de Dios como una princesa, una doncella, aleluya. Dios me puso a brillar y a valer, aleluya. Marido de una sola mujer, aleluya. De esa hermosa creación que usted puede ver ahí. Cuando Dios me habló y me dijo que ella es mi esposa, me dijo: guárdala, te entrego un diamante en tus manos. Y esa es mi recompensa en la tierra, guardarla y cuidarla. De lo demás se encarga Dios. Mi pastor, pues no menos importante, Carlos Villanueva, nos congregamos en esta iglesia local y estamos para su servicio. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Mateo capítulo 8, a la altura del versículo 1, por favor, puesto de pies, hacer reverencia a la palabra de Dios. Y usted me puede confirmar con un amén, aleluya. Gloria a Dios. Hay como pocos que no lo tienen. Mateo 8, capítulo 1, aleluya. Mateo está entre el medio de Apocalipsis y Génesis, en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Mateo, primer libro de la Biblia o del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Con un amén fuerte comenzamos a proceder a leer la palabra de Dios. No, como que ese amén está pobre. Hay poco como que lo tiene. Si no lo tienen, el que tenga Biblia, désela al que no tenga y comparta la escritura. Mateo capítulo 8, a la altura del verso 1 en adelante, dicen así: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ellas dicen así: en el nombre de Jesús. Y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso. Diga conmigo: un leproso. Y se puso ante él y diciendo: Señor, si quieres limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Diga conmigo. Entonces Jesús dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Y repita esto conmigo: para testimonio de ellos. No, dígalo conmigo: para testimonio de ellos. Espíritu Santo de Dios, tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro guiador, tú eres el que sana a los heridos. Tu palabra es vida, tu palabra es paz. Tu palabra es más cortante que dos espadas de 2 filos. Ella penetra hasta partir los tuétanos y la coyuntura. Ella discierne la intención del corazón y del pensamiento. Ella es la que nos da vida y la que nos purifica. Por eso, Espíritu Santo, una vez más te doy gloria. Yo predico tu palabra, yo hablo de ella, tú sana, tú revela, tú convence. Aleluya, tú sana al herido. Espíritu Santo, yo te pido, aleluya, que tú te manifiestes, que tu gloria se haga evidente, Dios eterno, que tú confirmes, que tú reveles, que tú disipes las emociones, que tus palabras sean como buena semilla, como es, y que caiga en tierra fuerte y que produzca el 100%, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. En esta preciosa mañana, casi tarde, pues quiero ministrar bajo el tema limpiar leprosos. Aleluya. Dígale que está a su lado: a mí me enviaron a limpiar leprosos. Cuando nosotros, pues, este tema surgió del corazón de Dios, y pues Dios trató conmigo en esta semana o la semana pasada, ya entrando esta semana, y Dios me habló y me dijo: tú vas a predicar de este tema. Es interesante porque
Cuando hablamos de limpiar leproso, primero tenemos que saber qué es lo que es la lepra. La lepra es una enfermedad pues que se manifestaba pues se manifiesta en el cuerpo, en la piel. Ella comienza como mancha, en el cual produce llagas y un sinnúmero de manifestaciones peligrosas. Pero hablando en el contexto bíblico, la Biblia relata que toda persona que manifestaba lepra o manifestaba dicha enfermedad era considerada, pues había que examinarlo. Y una vez de su examinación, dice la Escritura que aquella persona encargada de examinar a la persona enferma, pues determinaba si dicha enfermedad, pues dicha lepra era pues algo sencillo o era una lepra crónica. La lepra crónica tenía que ver con la que producía llagas, la que hacía y afectaba la piel. Pero la que no era crónica, pues era aquella que solamente presentaba manchas blancas. En determinado momento que esto acontecía, dicen las Escrituras, pues que la persona encargada pues de examinar dicha enfermedad determinaba si la persona era inmunda o solamente tenía que apartarse y santificarse a aproximadamente 7 días. Y si en 7 días pues no mejoraba o no había un cambio, pues tenía que purificarse y seguir 7 días más. Entonces si no, pues si sanaba, pues era considerado pues limpio, era considerado puro. Pero si no mejoraba o empeoraba su estado de enfermedad, pues era considerado inmundo. Tenía que ser sacado del campamento y tenía que pues vivir fuera de la ciudad, en lugares donde la persona no podía estar cerca de él. Es maravilloso ver esta enseñanza porque vemos la grandeza de Dios, pues que se manifiesta a todo aquello. Porque una persona con dicha enfermedad pues era considerada una persona inmunda, impura. Pero la ley en el antiguo pacto enseñaba lo siguiente, y es que la persona que contraía dicha enfermedad era considerado no solamente esta enfermedad porque solamente desobedeció la palabra de Dios, sino también era considerada dicha enfermedad porque la persona estaba maldecida, estaba pues endemoniada. Las enfermedades en el tiempo de Cristo eran consideradas o atribuidas a los demonios. Por eso es que usted puede ver que Jesús pues echando fuera demonios o sanando a alguien le decía fuera, eres libre. Cuando Jesús echaba fuera o una persona era libre de un espíritu, le decía que era sano. Por eso yo aprendí que la liberación equivale a una sanidad interior. Y aprendí lo siguiente, y es que la persona, todo cristiano que viene a Cristo, necesita un proceso de liberación. Porque Cristo solamente te da el acceso de ser salvo. De ahí para adelante hay un proceso progresivo de tu ser libre de trauma, libre de accidentes, libre de muchos pensamientos que tiene que ser limpio. Por eso es que cuando vemos las Escrituras, el primer personaje en manifestar dicha pues enfermedad o dicha lepra se llama Moisés. En el capítulo 2 dice la Escritura, aleluya, que Dios llama a Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo, y Dios le dice a Moisés, he aquí, atrae a Moisés como una zarza. Lo interesante es que cuando Dios llamó a Moisés ya tenía 40, 80 años huyendo pues de Egipto. 40 años creció en Egipto siendo estudiado, siendo letrado. Por eso hay un refrán o alguien que ha leído en la Biblia que Moisés era tartamudo. Lamentablemente, y usted me excusa, Moisés no era tartamudo. Lo que pasa es que él dice, yo no sé hablar, porque era que Moisés fue criado en el palacio egipcio, con costumbre egipcia, con idioma egipcio. Pero a tener tanto tiempo, 40 años después, tenía que no estaba en egipcio porque mató a un egipcio, defendiendo a alguien que era su sangre, descendiendo a su linaje, a alguien que pertenecía a su pueblo llamado Israel, y él perdió la costumbre y el idioma de hablar. Lo interesante es que cuando Dios llamó a Moisés, Dios le dijo, Moisés, he aquí que yo te he llamado porque grande obra haré contigo. Tú eres el que estaré cargado de libertar mi pueblo.
pueblo, de dirigirlo. Pero dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés, pero algo tengo que hacer primero contigo. Mete la mano tuya en tu seno. Y cuando metió la mano en el seno, en su corazón, representando el corazón de Moisés, dice que la sacó leprosa, como blanca como la nieve. Y dice Dios, vuelve a meterla. Y dice que cuando la sacó restaurada. Y yo aprendí lo siguiente. Y yo le dije, Dios, si eso es Moisés que tú llamaste, tal vez Moisés hace 40 años en el pasado, él había matado a alguien, pero ya en el presente tú lo llamaste, tú lo santificaste, tú te le presentaste, pero antes de enviarlo tenía que sanarlo. Y yo aprendí, Señor, ¿qué representa Moisés en este tiempo? Lo Moisés representa la gente, aleluya, que tal vez Dios lo ha llamado, pero necesita ser sanado del corazón, necesita tener una sanidad interior. ¿Y cómo es? Porque esta dicha, aleluya, enfermedad de Moisés no era una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual que arrojaba en su corazón. ¿Pero por qué lo arrojaba? Porque había matado a alguien en el pasado. Había matado a alguien en el pasado. Y es interesante porque tal vez se había olvidado, pero eso estaba en su corazón residiendo. Y yo le decía a alguien, Señor, por en este tiempo nosotros tal vez no matamos a alguien físicamente. Y Dios me estaba diciendo, John, tal vez físicamente no lo mates, pero cuando tú eres la persona que tal vez alberga odio en tu corazón y resentimiento, pues eso alberga lepra en tu corazón. Cuando tú eres alguien que no perdona, pues lamentablemente tu corazón tiene que ser sanado. Pero algo es poderoso, y es que el mismo que te comisionó es el mismo que te va a sanar, es el mismo que te va a restaurar, es el mismo que se va a encargar de preparar todas las cosas. Por eso hay gente que cree y dice, Dios, yo no puedo perdonar, yo no puedo sanar, yo no puedo olvidar. Mira, lamentablemente te diré algo, tal vez es lo que tú has concebido en tu corazón o en tu pensamiento, pero yo aprendí que nada es más grande que Dios, porque lo que para Dios es grande, para ti es grande, para Dios es pequeño, para Dios no hay nada más grande que Él. Y es interesante lo siguiente, estoy manteniendo una plataforma, porque cuando vemos este relato bíblico, dice las Escrituras que Dios llamó a Moisés, lo preparó, lo santificó, y Dios hizo grande obra con él. Por eso es que el texto que tomamos como punto de referencia, dice la Escritura que Jesús había bajado del monte. Jesús estaba dando el sermón del monte. En el capítulo 5 de Mateo dice que Dios comienza a hablar de la buenaventuranza, y allí se relata el sermón del monte. Los estudiosos dicen que Jesús duró aproximadamente de 5 a 8 horas exponiendo ese mensaje. Y es interesante porque hoy usted dura media hora y ya se quiere ir a comer, pero aquella gente tenía hambre y sed de la palabra, porque sabía, aleluya. Yo me estaba limpiando la boca cuando ya a mí me estaba hablando de habichuela con dulce, aleluya. Y yo dije, espérate, porque hay algo que también tengo que limpiarle cuando yo hable la palabra, porque ese es el plato exquisito, es el pan de vida, aleluya, que tal vez tu cuerpo no lo sienta, pero tu alma lo va a manifestar de afuera, de adentro hacia afuera. Por eso yo aprendí algo, y es que nosotros no dependemos de lo que sintamos ni de lo que vemos. Por eso hay gente que, aleluya, mientras yo venía, Dios me decía, John, el detalle está en lo siguiente, y es que tú le puedes preguntar a mi pueblo cuánto han perdido la comunión, y yo te aseguro que todos levantarán la mano, porque han aprendido que la comunión depende, aleluya, de que yo ore, de que yo ayune. Pero ellos no saben que la comunión depende de tú estar unido conmigo, que el día que tú me aceptaste, tú estás en comunión. Y yo aprendí que nosotros no oramos para estar en comunión, yo oro porque estoy en la comunión, aleluya. Yo oro, aleluya. La gente cree que porque tú pecas dejaste de ser santo. No, papito, es que la santidad no depende de mí, la santidad depende de Él. Y si yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces el santo está en mí, y por eso yo soy santo, aleluya, aleluya. Por eso usted es santo, porque Cristo vive en usted, y porque Cristo vive en usted tiene que mantener la santidad de que Él habita en su corazón. Por eso el que habita con Dios habita en la santidad. Por eso Dios le dijo a la persona, el que sea santo, santifíquese más. La santidad no tiene que ver por algo de fuera. Tal vez
refleje, porque cuando tú eres santo tú te apartas, tú quieres agradar a quien es santo, está dentro de ti. Y por eso yo aprendí lo siguiente, y Dios me dijo: John, lo peor del mundo es que hay gente que son llamadas espirituales, y los espirituales entienden que para ser espirituales ellos no pueden fallar, ellos no pueden caer, ellos no pueden resbalar. Mas sin embargo, lo que te hace espiritual es tu caer, reconocer que caíste y llamar a aquel que te levanta. Por eso yo aprendí algo: yo soy espiritual después que fallé, después que caí, porque esa caída estaba predeterminada para yo avanzar, para conocer una manifestación de Dios. Tal vez tú digas: Dios, yo te fallo, yo he pecado, yo soy negligente. Es necesario que seas negligente, porque si tú no lo pasas, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a hablar? ¿Cómo lo vas a aprender? ¿Cómo lo vas a enseñar? No que lo vas a enseñar porque te lo dijeron. Por eso Job en una ocasión manifestó. Job manifestó dichas enfermedades. Y a mí me gusta el texto 2, capítulo 2 de Job, porque dice la escritura que cuando Dios le habló a Satanás de Job, fue algo interesante. ¿Por qué fue algo interesante? Porque mientras yo meditaba y leía esto de Job, Dios me dijo: ve la diferencia. Capítulo 2 de Job dice lo siguiente, y dice la escritura que Jehová le dijo a Satanás: Satanás, ¿de dónde tú vienes? Él dijo: de rodear la tierra y de andar por toda ella. Y Dios habló de Job y dijo: tú no has considerado, por lo menos tú no has pensado de mi siervo Job. ¿Tú crees que Satanás no conocía a Job? Satanás lo había conocido, porque por él andar en la tierra, él vio a Job. Pero pasó por alto a Job. ¿Por qué? Porque vio a Job sin tacha. Y por eso Dios le dijo a Job, oye, a Satanás, le dijo: oye, Satán, tú no has considerado a mi siervo. Es poderoso cuando Dios te llama siervo, porque esta es la primera cualidad de Dios hacia Job, que muchos ignoran. Muchos hablan de que Job era temeroso, apartado del mal, que era justo y que era perfecto. La perfección tiene que ver con la madurez. Por eso yo aprendí que el espiritual, puede decir que es espiritual porque echa demonios. No, el espiritual tú tal vez puedes echar la lengua que tú hables, los demonios que tú eches, pero tú no serás espiritual si tú no tienes moral, si tú no tienes ética, si tú no tienes amor. Esa espiritualidad que tú presumes, pues no es espiritualidad. Cuando tú manifiestas el amor, entonces tú eres espiritual, porque el amor tú no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir. El amor tú tienes que manifestarlo con tu hecho. Por eso Pablo en 1 de Corintios dijo en el versículo 13: tal vez tú puedes tener la fe más grande, y ese es el detalle, que la iglesia se ha basado en una iglesia como Saúl de vista y no como un David con fe, porque la iglesia quiere ver para creer. La iglesia se ha vuelto una Tomás, se ha vuelto incrédula, que si no ve el poder de Dios manifestarse, entonces Dios no estaba en el servicio. Y por eso es que Dios no manifiesta su poder, porque han endiosado los predicadores, han endiosado los adoradores. La iglesia dice: yo sentí la presencia. Qué bendita presencia tú sentiste si tú sigues con el mismo demonio, sigues maldiciendo, sigues blasfemando. Algo que me gusta de Job, y es que cuando Dios le habló y dijo: Satanás, tú me insististe a que yo a él le quitara todo sin causa. Vaya conmigo. Capítulo 2 de Job.
Por segunda vez Dios habla. Dios habla por segunda vez. Wilson, que tú estés viviendo un momento difícil no significa de que tú no puedes. Si Dios lo permitió, es porque Dios está apostando a ti. Si Dios lo permitió, es porque sabe de lo que tú eres hecho. Es porque sabe que dice, Él va a permanecer aunque no tenga fuerza. Si Dios me permite momentos difíciles, míreme, lo mejor que usted puede aprender es dar gracias sin resbalón y decir gracias a Dios, porque hoy considero de que soy imperfecto y te necesito. En una ocasión Dios me dijo, yo te digo porque yo permito que tú veas imperfecciones en ti, porque si tú no la ves de diosa, si tú no la ves no me busca, si tú no la ves no busca a mi Dios, no te santifica, no te aparta, no busca mi poder. Por eso yo aprendí algo, a mí no me interesa la gente que venga y me vea Dios usándome. Yo le dije a Dios, Dios mismo me puse en cuarentena y yo dije, yo esconderé, no lo voy a esconder, lo voy a esconder del público, pero en el secreto estaré manifestando lo que tú me dices. Tal vez la gente dice, pero ya Dios no profetiza, ya Dios no habla, y este es el momento donde yo me siento más espiritual, donde Dios me habla con más certeza, donde Dios más me usa. Yo tengo millones de mensajes, aleluya. Yo tengo mensajes de gente que me dice, aleluya, profeta, cuando me hablaste, mi esposa no daba luz y hoy tiene un hijo. ¡Ama! Pero yo aprendí algo, aprendí a estar en el secreto, porque todos queremos lo que tú ves en el secreto, aleluya, es aquello que vas a poner en el público. A David lo vieron matando osos y leones, pero algo vieron en el secreto, y parece ser que cuando estaba en la casa hubo alguien como de brechero que vio que la unción le cayó, y cuando se necesitó un talledor, dijo, yo conozco a uno. Él es chiquito, pero él es bonito así como yo. Él no tiene los ojos azules, pero aleluya, él tal vez no tiene experiencia, pero algo él tiene. Él toca bien, y lo importante es que Dios está con él. Eso es lo importante, de que Dios esté contigo. Y si Dios está contigo, de nada vale por lo que tú hagas con tu fuerza. Es que cuando Dios está contigo, donde te cierran, alguien tiene que abrirte. Cuando Dios está contigo, aunque la enfermedad llegue, dile gracias a Dios. Con toda enfermedad yo te voy a adorar. Mira, dice la Escritura para avanzar. Gracias, Señor. Es el tema que yo no puedo preparar un mensaje. Gracias, Espíritu Santo. Dice la Escritura, Dios habló por segunda vez. Yo creí que eran 5 cualidades o 4 que Dios le había dado a Job, pero se me olvidó la de siervo. Porque cuando Dios dijo, mi siervo Job, ¿cuánto Dios ha hablado que son sus siervos? Porque antes de Dios llamarte hijo, tiene que llamarte siervo. ¿A cuánto Dios ha llamado siervo? ¿Cuántos se consideran siervos? ¿Tú serás los enfermos? Vamos a ver si son siervos. ¿Tú le das al pobre? ¿Tú visitas a los que están en la cárcel? Somos siervos. Siervo no es venir a servir a la iglesia. El siervo está considerado ir al mundo y servir. Eso es el siervo. Por eso Cristo dice que Él no vino a servir sino a ser, Él no vino a ser servido sino a servir. ¿Y cómo comenzó Cristo a servir? Nunca había a Cristo en un templo haciendo una ceremonia. Cristo vino a erradicar todas las cosas. Cristo no vino como está la moda de ahora. Cristo no vino con el outfit y vestía bien. Cristo vino a manifestar el reino. Y manifestar el reino no es tú exponerte. Es que cuando tú manifiestas el reino te expone.
reino te expones. Yo aprendí algo y Dios me lo enseñó. Yo hablo de lo que he vivido, si Dios me lo permite hablar. Yo le dije en una ocasión a Dios: oye, yo aprendí que para ti no hay limitaciones. Tú nunca me has permitido tirarme una foto con grandes predicadores que he compartido en la mesa. Me has llevado en escenarios grandes, he tenido fotos y me has hecho perder la foto para que nadie vea eso. Pertenezco a un ministerio, si nadie sabe, internacional, y soy el líder nacional de Santo Domingo entero. Y había una actividad grande en la cual estaban grandes hombres de Dios, y a mí me tocaba estar en ese lugar. Para manifestación había un culto aquí, y tal vez yo podía decir: aquel culto era más grande, aquel culto estaban los famosos, iban a conocer los pastores, iban a ver la manifestación de Dios. Pero Dios me dijo: no, quédate aquí. Porque cuando tú entiendes, cuando es tiempo de Dios, que he estado, y Dios me ha puesto a ministrar gente que Dios lo usa más que yo, y con las piernas temblándome, yo les digo lo que Dios dice. Digo: señores, esta gente tiene un tubo directo, es una Rafael, es una Kelly, que Dios les revela la vida, le di los nombres. Yo no me sorprendo de que alguien llame por nombre. No. Yo me sorprendo cuando yo veo a alguien levantarse. Cuando alguien me dice a mí: yo nunca vi a nadie pues que hablara la palabra y que yo saliera de la depresión que yo estaba. Yo no expongo las cosas que Dios me permite hacer. Por eso cada día más estoy en el secreto. Pero ¿por qué le digo esto? No me interesa que usted sepa mi vida. Gloria a Dios. Lo que le digo es que tenemos que hacer a lo que Cristo nos envió: sanar enfermos. El reino de Dios es justicia y paz, pero es poder de Dios. Y se nos ha olvidado que es poder de Dios. El poder de Dios para sanar. Pero la persona que pide el poder para sanar, lo pide para tener invitaciones. Por eso yo le dije a Dios: oye, o tú me bendices, porque yo no quiero depender de una ofrenda. Te corrompe el corazón. Nadie sabe eso. Los pastores, con todo respeto, han dañado el corazón de los predicadores. Cuando un amigo mío me dijo eso, yo dije: ¿cómo que lo han dañado? Sí, porque si los pastores nos dan ofrenda, ellos no lo esperarían. A veces yo estaba contando con algo de que, bueno, Dios se derrama la unción, voy a contar con esto, necesito esto. Y cuando yo hacía algo corto, entonces Dios me cerraba la puerta. Para darme a entender de que yo no dependía de Él, de eso, yo dependía de Él. Para que yo entendí, para que entendamos de que todo es por su gracia y su poder. Que nosotros tenemos que saber y entender cuál es la grandeza del Evangelio. La grandeza del Evangelio es ser siervo, el servir. Y es manifestar ese servicio con manifestación y poder. Ya usted no ve a un diácono, ya usted no ve que con dicho respeto a los ungieres que salen enfermos. Antes dice la Biblia que a toda gente que Dios elegía para su servicio, lo buscaba que sea lleno del Espíritu Santo. Y Dios no hace excepción de persona. Porque fíjese que yo busco uno del burgo, a un pescador, a alguien iletrado, pero lo llenó de poder, llamado Pedro. Pero llamó a uno preparado, un idócrato, un fariseo de fariseo, uno que entendía toda la residencia, dominaba todos los idiomas, incluso habló cosas que aún los indoctos y los rabinos no han podido entender, dice Pedro, llamado Pablo. Pero Dios nos hace entender que Él no hace acepción de personas. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo: prepárame a
a Eliezer y a Eliab para la obra que lo he comisionado. A ellos le daré pues mi Santo Espíritu para que preparen el tabernáculo, la morada donde yo quiero habitar. Pero es interesante porque uno pertenecía a la tribu más exalta, a la tribu más grande llamada Judá, pero otro pertenecía a la tribu más pequeña llamada Dan. Ahí Dios nos muestra su poder y su grandeza, de que a Dios no le interesa su mérito. Usted tal vez me ve, pero Dios agarra el micrófono con ética. Yo nunca he tomado un curso de etiqueta y protocolo, pero Dios convierte a alguien que no sabe nada a un experto en la materia. Pero eso es a través de los errores. Vea sus errores como el puente que lo conecta a Dios. Ve a Dios en cada error. La Biblia dice que todo lo que tú has hecho está escrito en un libro. Y todo lo que está escrito no es que va a estar escrito porque él tuvo éxito. Es necesario que tenga fracasos. Es necesario el fracaso. Es necesario la enfermedad. Son necesarias. Y la gente en este evangelio no le gusta exponer su fragilidad porque se ve vulnerable. Pero es notorio porque la iglesia, el cuerpo, lo que manifiestan son los representantes de la grey de Dios. Parece que no están preparados para sanar a los enfermos. Y yo no estoy hablando de un enfermo físico, sino espiritual. Los amigos de Job no estaban preparados tampoco para restaurarlo. No estaban listos para eso. Por eso cuando alguien cae, nadie sabe cómo levantarlo y restaurarlo. Gracias, Espíritu Santo. No me interesa que usted diga amén. Me interesa que usted diga, que usted manifieste el poder. Y mi oración es, con toda humildad, yo le digo a Dios, yo quiero que tú uses a mis hermanos. Yo le pido a Dios que Dios use a mis hermanos. Y llorando en el Espíritu, porque es algo cuando usted ora en el Espíritu, su boca la toma. Y yo le decía a Dios, oye Dios, si yo veo al pastor tú usando el milagro, tal vez no me uses a mí, pero yo me gozaré viéndolo a él, tú usándolo. Y por yo verlo usándolo, yo te voy a buscar. Y cuando yo te busque, yo voy a provocarte que también tú me uses a mí. Solamente porque lo estoy viendo a él como un referente. Porque lo que tú ves en otro, eso te da hambre. Y por eso yo te digo a ti, ¿qué tú estás viendo en tu hermano? ¿Qué tú ves en tu hermano? Por eso el proverbista dijo, cuando alguien necesite algo de que tú tengas la facultad de hacerlo en ese momento, no lo dejes hacer. Y tal vez de esto se refiere de una ayuda económica, pero también hay ayudas que son espirituales. Pablo enseña algo que todo el que es deshonroso no lo sabe. Y es que hay gente que no valora el trabajo espiritual. Mire, hacer una oración, yo la considero, y todo el que ministre y el que ora sabrá lo que le estoy diciendo. Tal vez usted ve que usted ha puesto pequeño, simple una oración. Una oración no es simple cuando alguien lo toma en serio. Cuando Dios te llama a esto, hay gente que lo toman en serio. Y hay gente que puede perder la familia, puede perder todo. Es más, que ellos oran más por la presencia que por los bienes materiales y físicos que pueden tener. Porque han amado y se han comprometido con este asunto. Porque cuando tú ves, como voy a usar una jerga del mundo o del barrio, el saoco de la presencia, usted se enamora de ella. Sí, le voy a hablar llano, que usted me entienda. Cuando usted ve ese gusto que tiene la presencia y tú vives por ella, a ti no te interesa nada más que ella. Manifestar la presencia. Yo no le pido a Dios solamente tener la presencia, sino manifestarla.
es que alguien que la tiene que manifestarse por sí sola. Presencia, hay gente que dice yo siento. Lamentablemente ese es el problema que hemos tenido como iglesia o como representante del cuerpo de Cristo, que queremos sentir para saber de que Él está. Dios a veces te hace entenderte que Él no está, aleluya, aunque tú no lo sientas, pero Él está ahí. De que tú no sientas tal vez la cosquilla o algo, no significa de que Él no está. Ok. Cuando venía de camino, Dios me dijo, John, la gente está equivocada, porque la gente cree que la oración tiene poder en sí. Yo siempre me meto en problemas por decir estas cosas. La gente cree que la oración tiene poder en sí. La oración no tiene poder en sí. Te digo por qué la oración no tiene poder. Porque yo estoy orando ahora. Orar es estimular palabras correctas, con coherencia. Y cuando tú hablas, tú estás orando. Ahora bien, eso no tiene poder. No tiene poder si el poderoso no se manifiesta a través de ella. Fíjese que hay gente que dice, y eso Dios me lo hablaba, y Dios me decía, John, hay gente que cuando oran, tú ves que dice Rabata Basama Sama, y dando para atrás y tres para adelante, pero pasa algo. Ellos dicen, esa oración tuvo poder, mas sin embargo, la emoción, la euforia, lo hace entender que tiene poder. Si tiene poder, ¿por qué no se sana el enfermo? Si Dios estaba ahí, algo tiene que manifestarse. Entonces, hemos metido a Dios. Mire, yo me abstengo a veces de hablar en lengua cuando Dios estoy ministrando. Es algo personal. Y tal vez muchos cuando tal vez me vayan a entender. Porque cuando alguien habla lenguas, tal vez otros entienden que tal vez no hayan madurado. Bueno, dicen Dios está ahí. Y porque Él habla en lengua es de Dios. Y por eso yo me atengo de hablarla cuando estoy ministrando. ¿Por qué? Para que el que no es maduro no entienda de que Dios está hablando porque hablo la lengua. Hemos enfermado la ley de Dios por eso. Y he visto mucha gente así. Y hemos mucho decir, Señor, tú me dijiste. No, Dios no te dijo. Tú entendiste que Dios te dijo porque uno, tal vez sentiste una emoción, una coquilla, y puede ser una presencia negativa. Y tú entendiste y lo atribuiste a Dios porque el hermano habla en lengua. Tú creíste que esa oración tuvo poder porque sentiste algo. Hay oraciones que tú no sientes pero tienen poder porque Dios obra. Y cuando tú sales, tú ves la manifestación de eso que no sentiste. Fíjese que a veces tú oras y crees que no pasó nada, pero cuando sales ves el milagro manifestarse en minuto. Dios te está enseñando de que esto no es por vista, esto es por fe, Wilson. Este evangelio es por fe, no es porque tú sientas. Tal vez tú no lo veas. Por eso Dios le dijo, ya yo le dije a Dios, si a lo que tú le das el poder de ver ángeles, a mi esposa, gloria a Dios, a mucha gente. Si a mí no me lo diste, yo aprendí un texto que le dijeron a los discípulos, bienaventurados son ustedes que hoy me están viendo, porque muchos desearon este día y no lo vieron. Por eso es aventurado el que cree sin ver. Cuando usted cree sin ver, entonces tú eres uno con Él. Tú eres un espíritu con Él. Porque la fe de Dios está en tu corazón. Por eso tenemos que desintoxicarnos y decir, Dios, yo necesito creer sin ver. Y ese es el problema de muchos.
¿Por qué tú crees que la iglesia cada día más no puede crecer como Dios quiere que crezca? No es que no está creciendo. Está avanzando, pero no creciendo. Porque se ha basado como Saúl en Gilgal, que representa el momento donde tú estás, pues las fuertes batallas. Significa pues la guerra interna. Él viendo, cualidad número 1, que Samuel no llegaba para el sacrificio, pues se desesperó y actuó locamente, y por eso fue desechado. Y ahí Dios no habla de la vista. Dios no habla de la vista. Que tal vez tú no veas a alguien fluyendo, no significa que ya Dios se cayó, que el fuego de Dios se apagó. Tal vez porque tú estés viendo los fuertes mares y las fuertes olas, no significa que la tempestad o la tranquilidad se haga de manifestar. Algo yo aprendí de los mares, y es que el mar por arriba puede estar bravo, pero por dentro está quieto. En las profundidades tú no vas a ver las grandes olas. Y ese es el hombre que ha crecido en el espíritu, que tal vez sus emociones estén disparadas porque no tiene comida, porque no tiene trabajo, porque le está yendo mal, porque está pasando una crisis, sea de la índole que sea. Pero en su espíritu está la quietud, en su espíritu está la paz, en su espíritu está la permanencia en la roca. Por eso la Biblia dice: ¿a qué yo voy a comparar a un siervo prudente? Yo lo voy a comparar a alguien que edificó su casa sobre la roca, que aunque vino viento, aunque vino marea y dio con gran ímpetu, esa casa no se derrumbó. No es que la casa se va a tambalear, claro que vas a tambalearse, pero una cosa que se tambalee, a otra es que caiga. Y bienaventurados son ustedes que han tambaleado pero no han caído. Caer no significa solamente que tú falles, no, caer es que tú te apartes de Él. Entonces, como el tiempo ha pasado, fíjese, algo interesante. Dios le dijo a Satanás: tú no has considerado mi siervo Job. Por segunda vez le digo, después que Dios mismo, no Satanás, Dios le quitó todo, le mató, le quitó todo lo que se preparaba para adorar a Dios. Pero aún así dijo Job: Jehová Dios, Jehová quitó, y sea su nombre exaltado. Y dice la escritura: y Job no añadió despropósito a Dios por lo que había hecho. Y esa palabra despropósito es lo que tú y yo a veces hacemos. Dios, tú me llamaste, Dios, me salió esto mal, y ya se lo atribuimos a Dios y le hablamos mal y le echamos la culpa. No añadimos despropósito a Él por lo que está pasando. Fíjese, yo digo algo, y es que la Biblia dice que no hay maldición sin causa, y me retracto de ello, lo dice la Biblia. Pero aprendí algo con Job, porque dice la Biblia que cuando Dios le habló por segunda vez, le dijo: Satanás, no has considerado mi siervo Job, temeroso de Dios, apartado del mal, recto y justo, pero que aún mantiene su integridad. Cuando tú me incitaste a yo quitarle todo sin causa, sin causa. Entonces hay gente que están pasando cosas sin causa, y Dios te dice en esta manera: dame gracias, ten gratitud. Pero necesito que no seas como los amigos de Job. Cuando
Cuando ellos vinieron, dijeron, él pecó, él falló, eso pasó por algo, porque el factor dice que no hay maldición sin causa, pero Dios altera los productos, o los resultados, o los factores, como usted quiere entender. Este asunto no podemos encasillar a Dios en una caja, porque para ti Dios es cuadrado, para otro es redondo. Porque Dios se manifiesta de diferentes maneras. Por eso entenderlo a Él, pues es algo que tú nunca vas a poder. Porque cuando Dios, tal vez tú dices, Él tiene 3, Él sacó 4. Y cuando tú dices que es 4, entonces saca el 5. Y cuando tú dices que es 5, entonces saca 1. Por eso a Dios no se le trata de entenderle, sino de obedecerle, creerle y serle fiel. Por eso, para el modo de aterrizar, fíjese algo, Jesús está en el monte predicando la palabra. Y cuando está en el monte, dice la escritura que Él bajó del monte y una gran multitud le seguía. Cuando le seguía dicha multitud, dice las escrituras, específicamente en el texto que tomamos como punto de partida, Mateo 8, versículo 1, dice que Jesús, cuando está bajando del monte, se encuentra a un leproso. Cuando el leproso ve a Jesús, dice que le roga, lo llama y se acerca a Jesús. Es interesante porque los leprosos, dice los escritos, que eran gente que estaba, aleluya, que era gente que estaba apartada en un lugar solitario. Específicamente habitaban en los descampos o habitaban en cuevas, alejados del mundo de los sanos. Por eso algo yo aprendí, y es que los leprosos o la gente leprosa, aunque era considerado inmundo, era alguien considerado como un muerto vivo. La gente que estaba leprosa era insensible al tacto. Por eso era que ellos podían rasgar su piel, se podían cortar y ellos no lo sentían. ¿Por qué? Porque ya habían perdido el sentido y el afecto fraternal. Ya cualquier cosa lo podía golpear y el dolor se había hecho inmune al dolor, inmune al tacto. Por eso es interesante. ¿Por qué? Porque vivía en un momento de soledad, vivía en un momento de rechazo, y ese rechazo hacía que su sentido lo perdiera. Es interesante porque la lepra, aparte de esto que provocaba, pues en los leprosos, también provocaba de que sus ojos se afectaran, también provocaba de que su sangre se afectara, también sus oídos, sus 5 sentidos estaban apagados, estaban enfermos, estaban inmundizados. Pero algo interesante, y diga lo siguiente, y es que Cristo se manifestó. Y cuando se manifestó Jesús, Él le dice: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo algo interesante, y es que Jesús no le dijo solamente quiero, sino que Jesús dijo quiero. Y dice que lo tocó y le dijo: sé limpio. Jesús le dijo a él algo interesante, porque ningún judío se atrevía a tocar a un leproso, Mario. Ningún judío se atrevía a estar cerca, y si él llegaba o se acercaba al campamento, lo apedreaban y lo mataban, y era desde lejos. Y es interesante porque Jesús está bajando con una multitud. Imagínense que usted y yo estamos bajando de una vigilia de aquí del templo, lleno del poder de Dios, con la unción que rebosa, que usted lo salude y usted el saludo suyo sea una lengua en el espíritu. Y cuando Jesús está bajando, dice la escritura que vino un leproso. Lo interesante es yo meditando y preguntándole al Señor: Señor, ¿cómo es que la multitud viene contigo? Y dice que muchedumbre de gente bajaba contigo del monte, y este bendito leproso se aparece, y tú dices: no se lo digas a nadie cuando hay una multitud. Me parece ser que la multitud se corrió cuando vio el enfermo, cuando vio el dolido, cuando vio el rechazado, cuando vio el impuro, cuando vio el que había caído, el que vio que tal vez tenía demonio. La gente
corrieron, los que estaban en el espíritu, los que venían del monte de escuchar palabra de Dios. Y es interesante, porque Jesús le dijo algo, y es muéstrate al sacerdote. El sacerdote era una persona. La palabra sacerdote tiene que ver con una palabra, bueno, no quiero tocar ni decir qué es lo que significa sacerdote. Hay palabras en la Biblia que son griegas, pues la palabra en sí, sacerdote en el hebreo original significa ministro. Cuando la Biblia habla de sacerdote en el hebreo dice ministro, no sacerdote. La palabra sacerdote en latín significa sacerdos. Tenía que ver con, bueno, usted ya puede escuchar la palabra. Y significa de sacro sal, lo ponen como sacro santo. Y en griego significa presbítero, anciano. Y es interesante porque yo le decía a Dios, Señor, ¿quiénes representan los sacerdotes en este tiempo? Y Dios me decía, John, los sacerdotes los representan simple y llanamente ustedes los creyentes. Cuando ustedes los creyentes aceptan mi pacto, entonces ustedes son de Israel por medio de la fe. Y por medio de la fe se les llama real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y es interesante porque el sacerdote, ahora que eres tú y somos yo, parece ser que aquello no era real sacerdocio. Para nosotros se nos llama reales porque no somos falsificados, somos en el espíritu. Y los sacerdotes estaban para redimir el pecado, estaban para hacer expiación por el pueblo. Los sacerdotes eran los mediadores, era una puerta que conectaba el cielo con la tierra. Y yo te vengo a decir, donde tú caminas, tú eres la puerta donde otros conocerán el cielo, pero se va a manifestar en la tierra. Cuando tú caminas, tú tienes algo que se llama, eres un ministro de Dios. Yo no vine a cuestionar a nadie. Yo vine a decirte tu posición en Dios, tu posición como sacerdote. Tú eres santo porque el santo te llamó y tú estás con él. Tú estás con él en fe. Y tú tienes que abrazar esa promesa. Entonces lo siguiente es esto. El sacerdote era el que estaba encargado del servicio y adoración del templo. Y por eso yo le decía, Señor, ¿quiénes son los que representan? Dios me dijo, todos ustedes, porque el templo que ustedes están para dedicar y hacer expiación ya no es un templo hecho de manos, es un templo hecho en corazón de piedras, en corazones. Y por eso Pablo en el capítulo 12 dice, les encarezco en la misericordia de Dios, de que estén en el culto racional y que se ofrezcan como sacrificio vivo. Me parece ser que tú eres el mismo sacerdote, pero eres también el mismo cordero, que tú como sacerdote te vas a santificar todos los días. Tu culto racional no comienza aquí, comienza cuando te levantas, comienza cuando comienzas a caminar, cuando tú estás en el trabajo, tú estás en el culto, tú estás adorando. Por eso es que yo le digo a la gente, tu adoración no depende de que tú cantes aquí, depende cómo cantes en el trabajo, depende de cómo ministres en el trabajo, depende como cuando tú camines, tú estás ministrando, porque la presencia camina contigo. Hay algo. Espérate que me bajó fresco. Cuando tú caminas, tú estás ministrando, porque hay un mensaje escrito con tinta, no con tinta, sino con el dedo de Dios, en el cual dice el escritor de los Hebreos, tenemos una nube de testigos y ellos ven el mensaje que tú expones. ¿Y cuál es el mensaje? Que tú no dices que eres cristiano, anda con ropa que no te define como alguien serio, y alguien dice tú tienes algo diferente. Cuando tú llegaste a sentir paz, cuando tú llegaste a sentir gozo, cuando tú llegaste, comenzaron a suceder cosas buenas. Por eso cuando tú llegues a tu trabajo, di lamentablemente permiso, que llegó la ministra del Señor. Y
camino está caminando el mensaje. El monte está caminando una tabla. Y busqué. Cuando yo camino, está caminando la obra de Cristo. Por eso cuando tú estás caminando, aunque tú cuando tú caminas, siento la mano de aquel que me libertó. Póngase de pie, póngase de pie. Escúchame que la ética, váyanse. Cuando tú caminas y alguien que camina contigo, es que tú no lo ves, pero él lo siente. Es que tú no lo ves, es que tú no lo ves. Aleluya, aleluya. Vamos a adorar, vamos a adorar. Necesito los talladores, vamos a adorar. Cuando tú caminas, tú no lo sabes, pero la gente no ve tu facha. La gente ve un real sacerdote que tiene vestido nuevo, que tiene diademas, que tiene vestido precioso. Cuando tú caminas, la gente no está viendo simplemente el que viene, el que está siendo golpeado. Por eso la gente te dice: tú estás en victoria, tú estás mejor que Dios. Y Dios me está diciendo: corrígeme. Quiero que me corrijas, gente. Porque yo me contrizo cuando yo veo gente que dice: ay, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Es que yo estoy mal. Es que yo estoy en depresión. Es que te voy a decir algo. Eso es lo que tú estás viendo. Pero el que está en el mundo está viendo a alguien que Dios marcó. El que está en el mundo está viendo a alguien que es ministro. El que está viendo un sacerdote. Está viendo la oportunidad de acercarse con el Eterno. Está viendo a alguien que va a sanar enfermo, limpiará leproso, echará fuera demonios, sanará cosas mortíferas. Es interesante. Usham, Bokem, Digando. Por eso Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Yo no sé cuánto están avergonzados, pero de lo que muchos se avergüenzan, yo me gozo. Yo me gozo porque cuando a mi edad de 12 años, cuando un satanista me visitó y comenzó a hablarme de la brujería, y yo comencé a caminar con él y comencé a hacer lo que él hacía. Nunca he contado eso. Yo comencé a hacer eso, pero hoy le doy gracias al Eterno, porque tal vez que iba a estar en tinieblas, ahora está en su luz admirable. Por eso te dice: tú eres real sacerdocio. Recuerda eso. Recuérdate donde te posicionaron. Recuérdate que tú no eres cualquier cosa. Cuando tú caminas, tú estás caminando, pero no eres tú, es Cristo en ti. Es Cristo en ti, es Cristo en ti. Puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. Dice que algo sucederá. Yo no sé cuánto levantan sus manos, pero yo vine a recordarte donde tú has caído. Porque caer también significa de tú perder el punto de contacto donde Dios te llamó. Caer no se le llama cuando cometes un error, se le llama cuando pierdes la visión a lo que Dios te llamó. También es cuando tú, aleluya, dejaste de hacer los principios que desde que comenzaste te conectaron con Dios. Eso es caer. Por eso Dios le dijo a los efesios: oye, levántate,
Levántate tú que duermes. Aleluya, de los muertos. Y Cristo te va a alumbrar. Cuando tú dejas tu posición en el Espíritu, ahí tú has caído. Ahí tú has caído. Por eso el que falló, no falló cuando se manifestó el error. Cayó cuando dejó su posición en el Espíritu. Cuando dejó de interceder como sacerdote. Cuando dejó de interceder como ministro del Señor. Necesito que estemos unánimes, porque esto es como una coreografía. Cuando estamos tocando, tanto el piano como la voz tiene que ir en armonía, y eso se manifiesta también con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en ti, tú tienes que tener una armonía. De lo que tú hables y tú hagas, eso sea lo que el Espíritu te está guiando. Por eso a veces no sabemos entender lo que Dios nos quiere decir. Y a veces estamos desintonizados de lo que el cielo quiere que hagamos. Pero en este día, hoy vinimos a alinearlo. Alinearlo porque Dios, en el capítulo 10 de Mateo, versículo 8, Wilson, dice lo siguiente: sanar enfermos y limpiar leprosos. Y Dios te dice: te llamé, lo he llamado a todos ustedes, lo he llamado a todos ustedes a llamarle a limpiar el leproso. ¿Y quién es ese leproso? El leproso es el que tal vez, aleluya, ha provocado una enfermedad espiritual porque ha fallado, porque se ha desconectado, porque se ha apagado. Aleluya. Tal vez la religiosidad te dijo: apártate del que cayó, porque si te juntas con él también vas a hacer lo mismo. Y yo te digo, el que no es religión, que es una relación, llamado Jesucristo, te dice: limpia leproso. Te digo, hay algo en el pensamiento rabínico. Limpiar o sanar a un leproso se considera sacar a alguien de la muerte. Porque el leproso, según Job capítulo 18, la lepra es la primogénita de la muerte. Y cuando alguien tiene lepra es porque está muerto espiritual. Pero algo me interesa, y es que había por eso Dios le dijo: muestra tu ofrenda al sacerdote y dile al sacerdote que eso para testimonio de él. A mí no me interesa el testimonio, es a él que le va a interesar, porque va a haber a alguien que tocó al que nadie podía tocar. Y yo te debo decir que es lo primero que tú mueves cuando alguien cayó, cuando alguien falló. Tú mueves la lengua bien o mueves el brazo para tocar, el brazo para levantar, el brazo para restaurar. Gracias, Espíritu Santo. Levantemos nuestras manos santas a Él. No sé si aquí hay alguien que diga: yo soy un sacerdote. Yo no sé si hay alguien que ha perdido la fe, de que diga: Dios, ya yo no soy digno de tú llamarme hijo. Hoy yo te invito a reconciliarte con tu Padre. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Yo no voy a tocar a nadie. Estoy esperando que Él haga lo que quiera hacer, porque Dios me dijo: yo lo voy a tocar. Yo voy a tocar, yo voy a tocar. Y es más, dile a ellos que yo me cansé de tocarles, que quiero habitar y que quiero morar en ellos. Aleluya. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios.
Bienvenido eres. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Sí, Jesús. Gracias a Dios. Nicole, con todo el respeto, ven acá, por favor. Dale el micrófono a ella. Jesús, gracias. Gracias. ¿Cuánto, aleluya, estarán con el amado? Aleluya. ¿Cuántos se van a consagrar para Él? Yo necesito que usted se conecte en adoración. Y comience, conéctese. Yo no sé cuántos subirán al Santo Monte, pero en este día Dios te dice cortar madera. Dayanzo. Aleluya. Yo no sé cuántos quieren un encuentro con Él, pero Él dice: yo quiero un encuentro contigo. Subiremos, subiremos, subiremos. Un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subiré al santo monte. Un encuentro contigo, un encuentro genuino. Un encuentro. A usted. Un encuentro contigo, un encuentro
Jesús estará sobre ti. Yo soy experto en cambiar las cosas. Yo soy el que en tu vida haga un antes y un después. Yo soy el que caminaré de la mano contigo. Y todo resentimiento que ha querido venir a golpear la fe y te ha querido apartar del camino de los que has creído, te dice Dios, yo lo he de quitar, yo lo he de quitar, porque a veces aunque estamos rodeados de muchas personas, nos sentimos solos. Y Dios dice, el estado de soledad donde has tenido que vivir por mucho tiempo, te voy a decir algo. Tal vez la circunstancia te ha hecho vivir como un Mefibosé, pero algo te vengo a decir, y es que yo he preparado mesa para ti. Yo he preparado mesa para que te sientes. Y yo te voy a poner en el estado donde has caído. Por eso dice Dios, desde hoy yo me he constituido como un referente en tu vida. Y Dios comienza a referirte, pero comienza a sanar toda herida del alma que te ha golpeado. Y dice Dios que el que no estaba, el que no lo tomaba por cuenta, con el que no contaba, con el que estaba en lo de bar, tendrán que verlo en la Jerusalén sentado a la mesa. Dice Dios, yo extiendo mi misericordia y restauro todo lo que el enemigo ha querido quitarte. Yo restauro. Veo una restauración de Dios en tu vida. En tu hogar veo una restauración. Porque he visto cómo las tinieblas han querido dividir y han roto lazos. Y dice Dios, desde hoy, que yo corto todo apego y todo lo que está, que dejó de florecer. Dice Dios, yo saco toda raíz que ha querido traer resentimientos, amargura. Dice Dios, yo cambio tu lamento en baile. Hoy yo te voy a tocar. Y dice Dios, es tiempo de que cierres ciclos. Es tiempo de que superes ciclos. Hay temporadas en tu vida que tienes que olvidar, dice Dios. Hay cosas que ahora es en mi mano. Tú estás en mi mano. Tú estás en mi mano. Y yo soy el que me estoy encargando de restaurar. Estoy encargado de restaurar todos los pedazos rotos. Aleluya, que ha venido viendo de tiempo en tiempo. Dice Dios, me provisto. Aleluya, de levantar nación santa en ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En este
tengo que darle el mensaje que Dios me dijo. Y es que hace casi un mes Dios me habló de la iglesia. Y Dios me habló en un sueño dentro de otro sueño. Y dentro de ese sueño yo me soñaba de que Dios me dijo: John, dile a la iglesia de que cuando ellos se mantengan de pie, pues ellos van a pelear con su fuerza y no van a poder vencer. Que se mantengan caminando de rodillas. Que todo lo que vayan a hacer que sea de rodillas. Todo lo que vayan a procesar sea de rodillas. Y este fue el mensaje que Dios me habló. Y es que yo me estaba soñando dentro de ese sueño que Dios me decía: yo cuando esté de pie vas a caer, pero cuando esté de rodillas estará firme. Dando a entender que cuando la iglesia camina por sí misma y por sus propias decisiones, va a resbalar. Y yo en el sueño que estaba soñando, dentro de ese sueño me despertaba y me veía diciéndole a la iglesia: iglesia, Dios te dice que si caminas de rodillas estarás de pie y estarás firme. Pero cuando tomes la decisión de estar de pie y tomar las cosas con tu propia fuerza, pues vas a prevalecer. Hasta aquí me ha ayudado el Señor y el pastor con nosotros.